¿Te acuerdas la frase que dice, el que tiene tienda, que la atienda? ¿Por qué? Porque no es solo que tú llegas, inyectas y te vas. No, tú eres médico, pero eres gerente. Y como gerente, tú tienes que cuidar cómo funciona ese 360 de la clínica. Me parece que las universidades, las facultades, las escuelas de medicina están al debe. Se enfoca mucho en la formación profesional más de inyección clínica, pero en la parte de administración es muy poco. Eso. Entonces, hay algunos que no quieren incurrir en el costo de un administrador, pero tampoco valorizan el que si es que tuviesen el conocimiento adecuado, quizás podrían gestionar mejor su equipo y sus procesos. Ya hablándolo, digamos, políticas públicas, ya hablándolo a nivel país, ¿cómo pretendemos que la salud pueda generar emprendimientos de calidad si los principales actores, que son los profesionales de salud, no tienen formación en gerencia? Emprende Medicina Estética, el podcast, junto a Juan Pablo Villarroel. Disponible en Spotify y YouTube. Emprende Medicina Estética, el podcast. Hola a todos, bienvenidos a este capítulo, el 8º de Emprende Medicina Estética. Hoy tenemos una invitada especial, tenemos a alguien que estimo y admiro mucho. Quienes nos conocen sabemos que Mónica ya nos conocemos hace 7 años, yo creo por lo menos, si es que no más, 8. Y bueno, de siempre, desde una figura, ella era gerente de una importante empresa, que me tocó conocerla. Siempre me gustó mucho la forma en que desarrollaba las ideas. Hoy la tenemos como invitada porque gracias. Además de tener un currículum impresionante, muy inquieta intelectualmente, siempre estudiando, estábamos revisando recién el currículum, que lo vamos a conocer a través de su historia. Ella misma nos va a ir contando un poco de este camino que recorrió para estar donde está. Y hoy desde ya su propia empresa, una consultora y empresa de marketing, que realiza trabajos que realmente se diferencian de otros que encontramos en la industria. Y parte de lo que queremos conocer es, tu historia, quién es Mónica Correa y cómo llegó al lugar donde está hoy en día. Gracias. Bueno, sí, efectivamente Mónica Correa, Molnar, porque hay 16 Mónicas Correas en Latam. Entonces, siempre hago esa distinción. Bueno, llevo más de 20 años trabajando en salud. Es mi Ikigai. Ikigai es un concepto japonés que significa cuando logras unir tu misión, tu hobby, tu trabajo y lo que te da de comer. Así que llevo trabajando en salud todo ese tiempo, súper feliz. Es como la fórmula perfecta, esa es como el ideal para que realmente agarre un ritmo. Absolutamente, te sientes realizado y así lo siento yo. Mi trabajo, más que pega, es mi alegría de vida junto con mi familia, así que bien, ¿no? Contado muy resumido estos 20 años, yo primero estaba en automotriz y me pasé al lado oscuro. Estaba en Toyota y luego empecé a trabajar en automotriz en Pharma, hace 20 años. Primero comencé en Novartis. Estuve con los programas de apoyo a pacientes, allá aprendí muchísimo de gestión de pacientes. Luego ya biológicos primero para trasplantes, después inmunología, dermatología, reumatología. Y ya luego, pasé por muchas clases terapéuticas adicionales, varias áreas. Y en los últimos, diría, 8 años, he estado trabajando muchísimo en dermatología, cirugía plástica, medicina estética, desde la esfera comercial. Me tocó dar clases, empecé hace 8 años a dar clases a clínicas, a profesionales de salud. Ahí fue cuando nos conocimos. Sí, exactamente. Y bueno, llevo todo este tiempo siendo la profe, por así decirlo. Y bueno. Es que se te da de forma natural. Los que han escuchado a Mónica hablar, se apasiona y te sale de adentro, desde la evidencia. Sí, totalmente. Y además me da la oportunidad de compartir conocimientos. Yo soy muy ñoña, por así decirlo. O sea, he estudiado mucho, me gusta. Es también parte de mi Ikigai, mi zona de confort estudiar. Y entonces... Mi Ikigai es un concepto de japonés. Ikigai. Ya vamos a llegar a buscarlo para... Sí, se escribe I-K-I-G-A-I, siempre I latina. Y básicamente, primero hice comunicación social, pero ya en mi casa se venía hablando de medicina todo el rato, porque tengo familia médica.
De hecho, mi mamá es médico internista y en mi casa no había polvo, había dermatofagoides. Así es. Sí. Y desde chica amé biología, siempre reventaba todas las materias que tenían que ver con biología, con química, todo lo que fuese ciencia era lo mío, ¿ya? Luego estudié comunicación social y la vida me fue acercando cada vez más a salud, ¿no? Luego hice un MBA, una maestría en administración de empresas, hice una especialización en marketing, me encanta marketing y ahí empecé de hecho a dar clases de marketing. Luego entré a trabajar en salud y enseguida hice un diplomado en marketing farmacéutico. Ya luego hice una especialización en digital marketing hace poco, hice un diplomado en liderazgo, otro en estrategia muy fuerte, Wow. que amo mucho. Y ahora mismo estoy estudiando una especialización en inteligencia artificial para salud. O sea, pero intelectualmente súper inquieta. No, Me encanta. Como hobby ir estudiando. Me encanta. Me encanta, además que me sirve, o sea, a la final es Ikigai porque, a ver, una cosa que amas, estudiar, y resulta que puedes vivir de ella dando clases. Entonces, por todos lados, todo lo que es un cargo donde me he realizado, porque todo lo que hice en mi vida me llevó a esto y todo converge. Tuve cargos que amé, tuve cargos que me aburrí, y hoy por hoy, de cada cargo, de cada aprendizaje, estoy sacando algo que implemento en mi gestión diaria, ¿ya? Y con la oportunidad hermosa de devolver. Porque al final todo esto fue estudio que tú hiciste, pero fueron personas que te transmitieron estos conocimientos e impactaron tu vida. Y tú los devuelves y ojalá que puedas beneficiar a los médicos en que hagan una gestión mejor en su clínica, que tengan una clínica exitosa, ojalá. Así que es. Qué bueno. Buenísimo. Y justo dejaste algo ahí en el tintero. O sea, justo mencionaste algo y se iba a quedar en el tintero. Cargos que no te gustaron y cargos que amaste mucho. Sí. El que menos te gustó y el que más te gustó. ¡Wow! A ver, casi todos me han gustado, eso es una suerte, una bendición. Pero a veces tuve cargos que me desmoralicé un poquitito. Mismo estuve por un rato como head de CRM, que es Customer Relationship Management, es decir, toda esta parte de ser la jefa del call center, estar a cargo de procesos, ¿cachai? De atención al cliente, no sé qué. Yo la verdad es que siempre he sido mucho más de la parte de estrategia más que de operaciones. Me gusta mucho la estrategia, la innovación. Entonces estaba en este cargo que era un 70% de operaciones y en algún momento se me hizo latero. Pero fíjate cómo es la cosa, JP, que hoy por hoy me da la oportunidad de moverme con mucha soltura en esto de transformación digital, en esto de implementar inteligencia artificial, implementar, por ejemplo, building blocks, procesos. Yo ahora tengo mi propia empresa. Juraste destruirlo y lo vas a destruir. Sí, yo tengo mi propia empresa y una de las cosas que más trabajé y que me permitió salir de ser una incubadora a ser una empresa hecha y derecha con casi 5 años es procesos. Entonces, fíjate qué lindo que me lo traigo de este cargo, me lo traigo también incluso de Toyota. O sea, de Toyota me traigo Kaizen. Lo que no te gustó tanto en algún minuto fue parte de la formación. Pero caleta. Fíjate que me tocó en ese cargo, me tocó implementar un software. Estuve mudada a Colombia por un proyecto de implementación de software y yo me sentí un poco pez fuera del agua porque definitivamente yo voy más por el lado comercial que por el lado de tecnología. Pero el hecho de haber estado en esta inmersión, porque fue un deep dive en tecnología, hace que hoy, o sea, leo y se me hace tremendamente nativo hablar de software, ¿no? Hablar de cómo implementar, cómo hacer un project management que tenga la esfera people, la esfera tecnología, change management. Conocer todo lo que significa. Absolutamente. Y vivirlo, porque también uno dice, cambiamos de software y después en la persona hay todo un tema de la resistencia al cambio que está descrita, pero cuando uno la vive se da cuenta que absolutamente. No es tan, por bueno que es como obvio, esto es mejor, pero no siempre la gente lo ve. No, de todas maneras, mira, tengo unos clientes que tienen implementado un software carísimo, y es fantástico, de hecho, el software. Y a mí me da dolor porque la empresa, la consultora que les implementó el software, obvio, se los puso, llave en mano, configuró todo, customizó todo, pero en ese minuto no entrenaron al equipo y el software está literalmente tirado.
lo usa la recepcionista. Lo usa la recepcionista. Por un pequeño Y porcentaje. no lo usa nadie más. Y es un software que la licencia vale como $2,000 mes. Cáchate Claro. el nivel. Así que bueno. Salesforce. Un Actually Capsule. it is. Sí, Yes. de estos que son carísimos. Sí, 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 sí. Bueno, sí. es cuestionable muchas veces si es que no voy a usar el 100% de la capacidad, que sea algo tan caro. A veces que mantenerlo simple es mejor Sí. si es que van a ocupar al 100%. No, y además que ese es uno de los grandes aprendizajes, ¿no? Como ya hablando en materia de qué cosas puedes sacar. Crece. Hay una frase que dice que tú te abrigas del tamaño de la frazada que tienes. Entonces, crece en función del tamaño de la frazada que tienes, que no es solamente la cantidad, el monto económico que tú puedas honrar, sino también la capacidad de atender ese nuevo hijo que te va a demandar, ¿no? Entonces, eso también es súper importante porque vemos, especialmente en la gente visionaria, en los emprendedores visionarios, vemos unas ganas de comerse al mundo y hacer unos macro proyectos tremendos y después dices, ¿y quién se encarga de esto? ¿Y quién se encarga de esto? En una empresa grande que yo trabajé, es una anécdota que me muero de la risa, había mucho de vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra. Entonces se le preguntaba a un director en especial y decía, el pasante, el practicante lo va a hacer, el practicante lo va a hacer. Wow, ¿no? así como, Era así como que, a ver, llevamos 5 proyectos y en los 5 proyectos me dijo el practicante. Y por ahí alguien levantó la mano, alguien irreverente, dijo, disculpa, una pregunta. ¿Y qué pasa cuando se vaya el pasante? ¿O es muy tonto lo que estoy preguntando? Qué loco que uno piensa que porque son empresas grandes como que van a hacer mejor Pasa las cosas. en todos lados, en todos lados. Y de hecho, ves, te digo algo, en mi experiencia, estando y habiendo asesorado, haciendo consultoría en empresas grandes, medianas, chicas, tú ves que este tipo de esas decisiones desafortunadas se replican independientemente del tamaño de la empresa. No porque tengas la super empresa que es a nivel mundial, igual ves que pasan cosas que tú dices, aquí la gente también raya la papa. Sí, como que, bueno, este dicho que dice que es el del sentido común, que es el menos común de los sentidos en las organizaciones. Absolutamente. Yo siento que ahí, bueno, es verdad, uno lo analiza después en frío y es como, oye, pero era sentido común. Pero muchas veces tiene que ver también con el que no están como comprometidos y gastan como con la punta del dedo. Entonces como que les da lo mismo, no hay como una compenetración real de y si pierdo. Como muchas Sí, veces lo que pierden no es totalmente. de ellos, como que se Totalmente. desensibilizan. Oye, Mónica, para que vayamos a terreno, nos estábamos yendo para otro lado. Sí, para las ramas. Sí, ya. ¿Cuál es el momento exacto en que decides emprender? En el marketing, que fue que fue lo primero que tú tomaste, ¿cierto? ¿Sabes qué? Esa es una pregunta fantástica porque yo realmente no decidí emprender. Yo tuve, a ver, la oportunidad de hacerlo, muy buenos consejos de queridos amigos y de clientes y señales, literalmente. Yo no soy religiosa de ir a misa ni nada de eso, pero tuve señales incluso potentes hacia esta dirección. Yo creo que al final dicen que cuando el terreno está fértil, el alumno está listo, aparecen justamente las señales y te generan de alguna manera presión para que tomes una vía. Entonces, fíjate qué sucedió. Yo ya había logrado mis éxitos profesionales que había perseguido siempre. Por 10 años quería ser directora regional. Y llegué a ser, de hecho, directora marketing Conosur. O sea, estaba a cargo de 5 países, estaba a cargo primero de 2 unidades de negocio, después tuve en otra empresa, no sé, 4 unidades de negocio, también Conosur, después tuve 3 países, Latam, Sud Pacific, como 5 unidades de negocio. O sea, te juro. Full corporativo y el manejo político que eso requiere. Absolutamente, el manejo político, el manejo ya mucho más de la forma, estar menos atada a la operación. A mí me gusta mucho la operación porque te energiza. Entonces, ya estar a ese otro nivel, lo viví. Oye, yo Y quiero ahí- destacarlo, yo te vi en la operación y era de las que estaba, conocía bien el cliente y Absolutamente. lo hiciste tan bien que lograste escalar y sumar varios países. O sea, estamos hablando que acá hay meritocracia. Gracias. Fue mérito. Yo hablé de manejo político, pero eso tiene también que ver con que yo creo que las organizaciones no basta con que uno tiene que ser bueno en la parte técnica, sino que también en las habilidades blandas
Ujú. Y sobre todo cuando hablamos de administración de empresas, de organizaciones, hay que tener ese tacto, ese feeling, porque son personas Absolutamente. finalmente con las que uno interactúa. Absolutamente. Y de hecho, a ver, primero, como grandes mensajes así raros, ¿no? Una de las claves es que tengas muy bien puesta la operación. Yo, por ejemplo, no le recomendaría a nadie meterse en un segundo, tercer, cuarto negocio, lo que sea, si tú no tienes tu primer negocio que te da de comer andando como un reloj suizo. Para mí es condición sine qua non. Si está bien, ahí sí puedes brincar a concentrarte en otra cosa. Si no, hay trabajo que hacer todavía. Y bueno, ¿qué sucedió? Como volviendo al emprendimiento, yo ya había cumplido con esto a nivel profesional, ya tenía mi check. Y justo llegó la pandemia. Y bueno, obviamente los directores son caros. Y ahí me quedé sin pega, porque se volaron un layer completo de directores regionales y allí salí. Gracias a Dios me dieron un buen paquete de salida, me dejó mantenerme un buen rato, pero también venía muy quemada. Estos son cargos, lamentablemente, donde estás al límite. O sea, te exigen al límite, y más cuando tienes una responsabilidad regional, es como 3 hijos. Sí, porque hay que responder. Llora, lo cambias, el otro empieza a llorar, lo cambias, el otro empieza a llorar, lo cambias, empieza a llorar el primero otra vez y tú, no, por favor, es como tristísimo. O sea, el estrés igual de la toma de decisiones, ¿no? Toma mucho, mientras más arriba las decisiones son más duras. Sí, absolutamente, porque tienes un scope más grande y sí, habla mucho la teoría, ojo, la teoría de que en estos cargos, obviamente ya al tener más visión bosque, logras eficientar y por supuesto están las economías de escala, sí, es verdad. Pero la verdad es que 3 países, 3 problemones. Sí, 5 países, 5 problemas. Entonces, a la final, cada uno tiene su realidad y por más que te concentras en lo prioritario, que estás muy enfocado en el Pareto, que estás muy enfocado en los proyectos Bold, pero sí sucede que tú por humanidad no vas a dejar que tú, si realmente como jefe eres un buen líder, tú no vas a dejar que tu gerente de producto más chiquitito del país más chiquitito esté tirado, ¿no? Neglected. Entonces tú también le dedicas, porque a esa persona también es tu responsabilidad formarla. Y también como de haber vivido ese proceso, como de ser el coach o mentor que a uno le hubiese gustado haber tenido. Absolutamente. Yo en algunos cargos en mi vida estuve súper apoyada y acompañada con mis jefes y en otros cargos no lo estuve y sé lo que se siente. Y también cuando eres jefe, cuando más que ser gerente eres líder, te das cuenta que como líder estás para apoyar. O sea, tú como líder, y esto es clave, tú como líder estás puesto para que tu gente pueda hacer un magnífico trabajo. Y si tu gente no está pudiendo hacer un magnífico trabajo porque le falta guía, porque le falta recursos, por ejemplo, y tú no has arreglado los issues, estás al debe. Por supuesto. Entonces, y eso a toda escala. Absolutamente. Finalmente, para los doctores que están ahí escuchando, pasa eso con la secretaria que está en la clínica, con el asistente, que finalmente, si es que ese grupo está bien afectado, pueden ir a siguientes desafíos. Totalmente. Y cuando hablamos de recursos, no es darles el dinero para este proyecto por el otro, es abrirles camino. ¿Ves? Abrirles camino puede ser recursos financieros, recursos hasta políticos, ¿no? De que ellos puedan contactarse con la persona correcta, lo que sea necesario. Pero tú estás puesto como líder para que tu gente pueda hacer un magnífico trabajo. Y fíjate el cambio brutal de chip, porque cuando uno empieza su carrera, uno se siente que sí sé cuando sea gerente, el gran jefe. No, tú mientras más subes, más servidor eres. Y no al revés. Tú no tienes un séquito. Pero ese es el real liderazgo, porque... El real liderazgo, sí. El que no el patrón de fondo. No el patrón de fondo, el que logra hacer como... realmente generar un impacto. Uh-huh. Impacto positivo, puede ser un impacto negativo. Y el que siguen con los ojos cerrados. Sí. Te vas a dar cuenta que eres un buen líder por LinkedIn. ¿Cómo? Cuando tú veas tus reviews y veas que el 70% dice... tuve la bendición de trabajar con tal persona, volvería a trabajar con tal persona con los ojos cerrados. Qué lindo, no cuando logras eso, no hace todo el sentido. Sí. Cuando logras eso, te dices, pucha, ¿sabes qué bien? O cuando ves que una persona tiene eso, ¿ya? O sea, oye, volvería a trabajar con esta persona con los ojos cerrados. Oye, uno siempre aprende algo, voy a mirar eso. Sí. Me gustó.
Sí. Entonces, bueno, no lo decidí. ¿Por qué no lo decidí? Que me volví a desviar. No lo decidí porque yo me quedé sin pega. Pasaron cosas a nivel personal, me consiguen un tumor, mi mamá tuvo una operación tremenda, severa, casi hizo una bacteremia. Entonces yo a la final estaba sin computadora, la había entregado, sin celular, lo había entregado. Estaba en casa de mi mamá porque la estaba cuidando, estaba paciente postoperatorio heavy, delicadísima. Y sin pega, sin nada. O sea, todo lo que significan los rituales que te conectan con tu realidad estaban cortados. Incluso no estaba ni siquiera cerca de mi familia porque estábamos en pandemia. ¿Te acuerdas que estaba hasta la circulación estaba todo? Estaba todo... Sí. Oye, Y no me podía... duro. Heavy. Súper duro. Pero ¿sabes qué? Es un momento que recuerdo con una gratitud y no me la sufrí. ¿Por qué no me la sufrí? Porque primero, tuve una indulgencia tremenda conmigo misma. Siempre había sido súper heavy, súper rigurosa, y en ese minuto me di el permiso de tener indulgencia conmigo como ser humano. Observé desde afuera el luto que vives, el luto corporativo que vives, porque te quedas sin cables. No, me lo respeté. Y cuando ya había pasado como una semana que estaba sin gravedad, empecé a preguntarme qué hacer y ahí surgieron los buenos amigos, los de verdad. ¿Por qué? Porque yo simplemente empecé a llamar. Y dije, oye, ¿sabes qué? Me quedé sin pega, no estoy muy segura. ¿Qué me recomiendas? Entonces la gente me empezó a recomendar cosas. Y una amiga de recursos humanos, que estaba ya directora de recursos humanos, me dijo, lo que te dé la gana, pero eso sí, estudia al tiro. Estudia marketing digital porque tú eres de marketing. Y tienes que tener marketing digital, sí o sí. Eso estaba empezando, ojo. Y estudia Agile. Agile se escribe Agile, A-G-I-L-E. Y después decide qué haces, pero te va a servir. Si emprendes, te va a servir. Bueno, si estaba partiendo todo esto. Todo estaba partiendo, todo estaba pasando. Si te vuelves a reenganchar en la industria, te va a servir. Si emprendes, te va a... Y yo no, emprender no. Yo no sé nada de emprender. O sea, nunca estuvo en tu roadmap. Nunca dijiste, quiero ser... Yo no sabía ni boletear. Yo en mi vida había entrado a la página de servicio de impuestos. Corporativa de todo. Total, yo era así, la más fancy de viaje, de business case. O sea, esa era yo. Yeah. Excel por delante, PowerPoint por detrás, o sea, forrada de todo lo que era corporativo. Ya. Y nada, empiezo a estudiar de nuevo. Me empecé a ocupar con eso y dije, este es el minuto de hacer planificación financiera personal, que siempre lo había estado tirando para adelante y nunca lo hacía. Y me puse en la tarea de hacer mi plan financiero personal. Refinancié los departamentos, me ahorré por ahí como $30,000. Cachita. No menor. No menor, refinancié todo, ordené mis temas personales. Estoy orgullosa porque ordené todo. Fue el minuto. Todo. Ordené la salud, ordené todo. Ya. Y aparte de eso, estudiaba mucho. Hice algo que yo siempre había querido, y lo recomiendo, que es revisar el tema de las acciones. Estudié stocks. Mira. Entonces emprendí parte de la platita, bien, la emprendí bien en acciones. Mónica, bien Me inquieta. forré, porque aparte, ¿sabes qué? Compré caleta de Nvidia. Bitcoin. No. No, y la compré cuando valía, pero Luca. Antes que la inteligencia artificial tirara para arriba con todo. ¿Sabes qué? Hasta en eso ves cómo converge todo lo que has aprendido, porque la base que tenía negocios me sirvió para aprender a hacer un due diligence brutal de las empresas, una valoración de empresas sólida. Y ahí dije, esta la voy a comprar. Y la compré. Qué güey. Bueno, excelente. Sí, y ahí ya después estaba así como que, ay, no quiero volver a trabajar como bestia, no quiero. Igual lo hice. Pero bueno, empezaron a buscarme los mismos médicos que les había dado clase, empezaron a buscarme para hacer cosas, para dar clases, para ayudarlos con los equipos de las clínicas, atención al cliente, proyectos. Entonces ahí, cuento largo muy corto para no extender, digo, pucha, ya hice la especialización en marketing digital, pero me falta el hands-on. Se me falta como ponerme la tarea. Y cuento largo corto, me metí de pasante, de practicante en una empresa. Pero de practicante, o sea, de practicante. No sabía sí. Bien. Me metí de practicante en una empresa. Dije, por favor, denme la oportunidad gratis, pero yo quiero que me dejen hacer proyectos. Y me metieron. Y después compré la empresa.
y la compré y esa Qué es Baker, esa es mi buena. empresa hoy. Ah, qué bien, Sí. mira. Tenía una, de hecho, contaste que habrá sido Baker, porque yo me acuerdo que la habías comprado. Yo inicié, sí, claro, yo inicié, apenas entré, tomé 2 o 3 proyectos que ellos tenían con salud y enseguida vi, ahí te juro que fue como eureka, ahí vi claro, pero claro, vi la película clarísima hacia adelante y dije, pucha, lo que tengo que hacer es esto, pero totalmente enfocado en salud. Esta empresa de marketing digital, pero totalmente enfocada en salud, porque donde todas las agencias fallan, y lo sé porque soy gerente de producto, porque soy gerente de negocio, y nunca me sentí bien atendida con estas empresas. Qué bueno. Esto es lo que voy a hacer. Y fue así como la iluminación. Ese fue el momento eureka. Qué tremendo, o sea, sin miedo a trabajar gratis. Me acordé de decir una tontera de Carol Dance que decía, Te juro, "Tengan no. miedo". No, pero acá igual tiene un sentido de autogestión propio, no es lo mismo que te lo piden a Absolutamente. que uno diga, quiero hacerlo, ¿Sí? y creo que hay un gran valor. Y lo segundo es observar desde otra vista, porque uno siempre está en un lado, en una parte de la cara de la moneda, y cuando ve la otra se hace estos match, Uf. que yo no sé si como que todos los que están emprendiendo se han dado el trabajo de estar al otro lado y ver cómo les gustaría. Como que Absolutamente. muchas veces se idealiza desde solamente el lado del prestador del servicio y no del que lo está recibiendo. Eso fue fantástico porque hoy todavía, ¿sabes qué? Hubo una colega que me dijo, no olvídate, hasta me deprimí, porque me dice, de 20 puertas que toque, te van a pescar en una. Y yo en ese momento, pero, o sea, obvio que me fui por el WC, toda mi emoción, chao. Y sabes que tengo la bendición de que el success ratio, por así decirlo, de cuando prospecto, en general suele estar entre 0.25 a 0.3, un tercio de las empresas que prospecto me pescan. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas desde el conocimiento de haber estado adentro y ahora estás afuera, es fantástico. O sea, les hablas igual, es el mismo lenguaje. Y te dicen, tengo que hacer tal cosa y tú armaste la historia entera y que, y por cierto, aquí ahorras plata, aquí contactas al otro país, así hacen el proyecto juntos y pagas la mitad, aquí tú sinergias con este, haces esto, y es así como, ¡wow! Tienes razón, te me ha ido bien con eso. Qué buena, es que increíble cuando uno se nota cuando la persona está hablando desde el conocimiento y cuesta, de repente llega mucho como hablar de un proyecto, de vender algo y no está esa conexión. Así Absolutamente. Qué bueno saber eso. Vamos porque el tiempo y todavía nos queda un montón. Hasta Mira más. qué hicimos. Sí, y llevamos 2 preguntas. Chuta. No, llevamos más. ¿Cuál fue el mayor miedo al comenzar? Esto de lanzarse a la piscina. Uf, hay 3 fechas en el mes que son escalofriantes para cualquier emprendedor al principio. 10, 20, 30. El 10 pagas Previrred. El 20 pagas F29. El 30 pagas sueldos. Si es que ya logran como... Porque son metas las que uno se coloca. Ya, vamos a hacer todas las metas como... A la final es tener el flujo de caja al principio que te permita mantener el negocio en marcha y pagar la curva de aprendizaje, ¿no? Porque a la final, ¿qué te sucede? Que tú al principio todavía no tienes masa crítica de clientes, no tienes ya un business continuity, por así decirlo, que te permita tener estabilizada tu caja. Sí. Al principio, el growing pain, el dolor de crecimiento, es la caja. Lo logras ya después estabilizar al año, o sea, qué sé yo. Muchas veces hay empresas buenas, y de hecho hay empresas que suben a la bolsa en pérdida, pero saben que tienen que en el fondo, ¿cuál es una lo que tienen proyección que la proyección? Exacto. Yo creo que es importante los doctores que no se han tirado a la piscina o están a punto, sí. tener un colchón para poder trabajar tranquilo, de que van a poder pagar por lo menos lo básico, los costos chiquititos, pero sí, por lo menos absolutamente. Lo básico. 2 cosas diría yo ahí, JP, ¿no? 1, tal cual tú dices, tener su colchoncito. 2, todos los costos que puedan que sean variables. Al principio es fundamental que tengas costos variables y no costos fijos, lo más que puedas. Sí. Y 3, no es negociable, tienes que tener un buen contador que te ayude a hacer planificación financiera, porque casi todas las clínicas fracasan en menos de 3 años. Y no creo que fracasen por malos profesionales, etcétera, fracasan por mala planificación financiera. Entonces a la final se la sufren y 3 años después estás frustrado, quebrado y honestamente con el corazón chiquitito.
Yo creo que el ejemplo, el caso de las clínicas, el símbolo es equipos demasiado caros Ajá. en etapas muy tempranas, donde no tienen el flujo que logre en el fondo apalear ese un costo fijo. Lo ocupen una Absolutamente. vez o lo ocupen 100, lo van a tener igual. Ujú. Y yo creo que por ahí quizás van varios de los errores comunes. Mira, yo siempre menciono dos, ¿no? Clínicas que de repente sueñas grande, sí está bien soñar grande, pero hay que saber cuándo soñar grande. Entonces, estás empezando, pucha, no pongas una clínica de 10 boxes con piso de mármol cuando no tienes un flujo de pacientes para pagar una infraestructura de 10 boxes. ¿Cachai? Entonces, eso es un error súper común. Yo pregunto, ¿cuánto tienes en costos fijos? Y en general me sueltan 10 millones de pesos mensual. ¿Y cuántos pacientes tienes? No, estoy estabilizando. Ajá, pero ¿cuántos tienes? 5 por día. No camina, no conversa, ¿no? La otra, que es muy común, es que se embalan a comprar 1 millón de equipos, de devices, o entonces se ponen a pagar unos leasing tremendamente caros, ¿no? O compran demasiado producto y después se les vence porque no cruzaron cantidad de pacientes versus cantidad de insumos. Entonces tienen esa cantidad de insumos, pero pasados de fecha que se van a la basura. Entonces, El inventario es plata absolutamente, estancada. o sea, la gestión de inventario correlacionado con la gestión de citas, ¿cachai? Y lo tercero, gastar una fortuna en redes sociales, pero una fortuna, y después tener una secretaria, sorry, pero tener una secretaria que no da la talla y todos los pacientes que llegan preguntando se perdieron. El entrenamiento ahí o los Absolutamente. incentivos no están alineados. Exactamente. Entonces, a la final, cáchate que muchos de los errores que suceden en las clínicas no es por falta de técnica, ¿cachai? O sea, no es que no sepan hacer un relleno, no sepan hacer una rino. Puede haber oportunidades de mejora siempre, pero falla que, oye, tienes de la NASA tus conceptos técnicos, pero tu secretaria está fracasando en lo básico. Ahí la importancia de hacer equipo. Totalmente. Esto que mencionamos al principio, de este coach, de estar con ella, conocerla, no solamente como aquí está la lista de funciones, sino Sí, que... ¿te acuerdas la frase que dice, el que tiene tienda, que la atienda? ¿Por qué? Porque no es solo que tú llegas, inyectas y te vas. No, tú eres médico, pero eres gerente. Y como gerente, tú tienes que cuidar cómo funciona ese 360 de la clínica. O si no, tienes que tener un fantástico gerente comercial. No, que no tengo para pagar un gerente comercial, coordinador comercial. Oye, si tú vendes gracias al coordinador comercial o al gerente comercial, logras vender 5 veces más, créeme que te va a dar para pagarlo y sobra. Lo que no puedes es quedarte en el círculo vicioso de tú solamente ser clínico, solamente venir a inyectar y después no, es que quiero tener 2 días libres a la Claro, semana. y ahí yo creo que... ¿Y cómo hace crecer la clínica? Sí. Disculpa. Y hay temas que se enfocan mucho en la formación profesional más de inyección clínica, pero en la parte de administración es muy poco. Eso. Entonces, hay algunos que no quieren incurrir en el costo de un administrador, pero tampoco valorizan el que si es que tuviesen el conocimiento adecuado, quizás podrían gestionar mejor su equipo y sus procesos. Entonces ahí tenemos Exactamente. Tú más tienes problemas. que calcular como médico que si tú realmente vas a estar en el rol de ser médico que inyecta y aparte ser gerente de la clínica, tú tienes que considerar que de tus horas hombre, al menos el 30% esté dedicado realmente a gerenciar la clínica. ¿Ya? Porque, a ver, o lo hace otra persona muy bien, o tú le encargas y le das el tiempo requerido. Sí. Así que bueno, esa es parte de los temas yo creo que más recurrentes y GIG. ¿Qué cosa, Mónica, tú no transas en tu empresa? ¿Qué es lo que tú dices? Esto yo no puedo. Calidad. Calidad. Y viene de Toyota, sorry, pero es que lo tengo aquí, así. Grabado. Pero sí, totalmente. O sea, tengo que mantener el estándar de calidad porque, primero, por cómo nos posicionamos. Segundo, porque estamos en salud y en salud tú no te puedes equivocar y que de repente ese error tenga alguna implicación regulatoria, alguna implicación sanitaria, ¿cachai? Entonces, por todos lados, legal, medical, regulatory, en cualquiera de las 3 esferas, legal, médico o regulatorio, si tú ejecutas mal, vas a tener problemas. Es un sector tremendamente regulado. Entonces, calidad para nosotros es must. Y de hecho, en todos estos años, hemos terminado armando como una línea de ensamblaje, te juro. Para cada tipo de proyecto hay un proceso, un SOP, proceso estándar de operación,
¿sí? Y hay puntos de control de calidad, ¿cachai? Entonces usamos Trello, que es muy bueno para ordenarse, Trello, Monday, estos software de tarjetitas Kanban. Entonces el proyecto va yendo a cada estación de trabajo y en cada estación hay hitos de comprobación, ¿cachai? Hay toll gates. Toll gates son semáforos. Cumple, yes, adelante. No cumple, para atrás. Y así vamos. Así todo ordenado. Sí, costó, no te miento, fácil 2 años implementarlo así a un nivel que sentimos Kaizen Toyota. Así, orgullo Toyota. Pero está, y hoy por hoy, obvio, siempre hay oportunidades, siempre se aprende, siempre hay cosas que ajustar, pero es una línea de ensamblaje y te juro, nunca había tenido un cargo tan productivo como este. Nosotros ahora mismo, estamos manejando en paralelo 40 proyectos. Y proyectos de oncología, proyectos de rare diseases, o sea, proyectos de altísima implicación, clases, slide decks, de todo. Y ves el tablero, es una maravilla. Cha. Oye, harto 40. Sí. Bueno, yo algo hablamos tras bambalinas. Yo creo que sé que estaba ocupando herramientas que no todos están ocupando. Pero antes de ir a eso, tenía una siguiente pregunta que yo creo que está relacionada un poco, que tiene que ver con la propuesta de valor y diferenciación. ¿Cuál crees que es tu verdadera propuesta de valor? Que es lo que te hace distinta. Mira, en nosotros, sabes que yo tengo como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Porque por un lado estoy con todo lo de medicina estética y dermatología y cirugía plástica, y por el otro lado estoy con contenidos médicos de alta complejidad para omnichannel, ¿no? Entonces ahí de repente estoy hablando contigo, estoy hablando de dermatología y en media hora voy a estar con oncología y después voy a estar con hiperglobinuria paroxística nocturna. Ejemplo, o sea, son temas... Saltar de un lado para otro... Sí, o cardio, qué sé yo. Entonces, a ver, el éxito de nosotros en lo que hacemos es que tenemos un equipo medical interno. Tenemos una medical head que fue directora de investigación en 2 laboratorios grandes, es SECA, ¿no? De hecho, en la Cámara Chilena de Innovación Farmacéutica, ella estuvo a cargo del grupo de investigación. SECA. SECA. Sí, y tenemos un biólogo que tiene doctorado en biología molecular. Entonces es el medical writer, así que escribe, que somete a las revistas científicas para publicar. Y aparte de eso, tenemos otros equipos. Por ejemplo, tenemos una QF específica para proyectos que tienen que ver con nutrición enteral, nutrición parenteral, mezclas de oncología de las quimios. Entonces, al final es un equipo, es el corazón. En general, en nuestra área, las editoriales, las empresas médicas, las agencias médicas, tienen solo médicos generales o incluso estudiantes de medicina, y la diferencia es tremenda. O sea, cuando tienes equipo de investigación, es otro nivel. Sí, el nivel de expertise se puede apuntar a otro lado, se puede apuntar a otro más. Sí, porque empiezas arriba, incluso redactando estudios clínicos, y luego haces los materiales promocionales, y luego ayudas a hacer el plan de diseminación de evidencia, ayudas a hacer el funnel para omnichannel, pero específico para profesionales de salud. No es el funnel que se hace para retail, no, es el funnel para explicar un concepto súper complejo a un patólogo. Y que requiere ciertos puntos como highlights que tienen que ser datos más duros, que hay que generar muchas veces esos datos. Absolutamente, a veces nos tocó una vez con un laboratorio grande que nos llamó en caos, porque tenía unas presentaciones y no estaban referenciadas. Tocó ir a buscar los estudios clínicos para buscar el soporte de la frase y poderla referenciar. Y referenciarla con, digamos, la anotación científica, para así nombrarlo, que es el estándar Vancouver. O sea, yo lo que veo es que realmente pueden encontrar en la agencia como un partner en el cual se puede confiar, que se va a hacer de forma ética. Ojalá. Y correcta. Así Exactamente. Tremendo. Gracias. Y fue reinventarme, literal. Qué buena. Oye, bueno, ahí me respondiste 2 preguntas de una. ¿Consideras que los médicos debiesen profesionalizar más su área de marketing? Totalmente. ¿Dejarlo yo propio o dejarlo salirse como para afuera? A ver, para mí es una deuda que no me canso de repetir cuando doy clases o cuando doy ponencias en los congresos, que me parece que las universidades, las facultades, las escuelas de medicina están al debe en no tener materias de gerencia en su formación de pregrado y posgrado. Porque ya hablándolo, digamos, políticas públicas, ya hablándolo a nivel país, ¿cómo pretendemos que la salud
pueda generar emprendimientos de calidad si los principales actores, que son los profesionales de salud, no tienen formación en gerencia, no tienen idea de contabilidad, no tienen idea de finanzas? Nadie les ha dado clases de liderazgo, de manejo de equipos, de cómo hacer una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un médico que tiene todas las ganas de salir adelante, que ojalá emprender, pero jamás ha podido, pero ni siquiera de lejos, formarse en estos temas, ¿cachai? Entonces, al final, ¿cómo va a ser dueño y gerente de un centro de diálisis, un nefrólogo? ¿O cómo un dermatólogo va a tener su clínica? Un cirujano plástico, un odontólogo, ¿cachai? ¿Cómo los profesionales de salud van a lograr hacer esos microemprendimientos que el día de mañana van a ser las empresas que levantan un Chile? En serio, ya lo digo te juro, con corazón como puesto. que desde ahí parte mal el servicio, como que... Claro, y van a quebrar y la van a pasar mal, porque a la final, ¿qué sucede? Que si tú no sabes gerencia, es muy fácil que te engrupan, ¿cachai? Entonces ves cantidad de médicos, mira, me desespera la cantidad de médicos que les ofrecen unas cosas archicarísimas. Yo le digo, no lo hagas, no hagas eso, porque no estás en este minuto en la parada para este proyecto, no lo hagas. No dejes que te engrupen. No saben hacer valoración de proyectos. Entonces, a la final tú dices, pobre doctor que se bancó 7 años de carrera, ahorró su platita, tuvo su emprendimiento, lamentablemente no le fue bien y ahora está trabajando por ahí en esas consultas que te obligan a atender 100 pacientes en 10 minutos. Es triste. Uno de mis médicos más queridos, JP, es un señor mayor y no se podía jubilar, porque si no, no iba a tener para comer. Y es un doctor, te morís. Posgrados, preceptorship, todo. Eso es tremendo, porque estaba analizando que, bueno, una tiene una lista que es como ya, administrar el negocio, que es como el actual, el día. Pero pasa que muchos doctores son independientes y las grandes ISAPRES tampoco lo ven como un empleado. Dicen, bueno, estoy pagando prestación de servicio, boleta. Sí. Y hay un tema con la gestión de patrimonio que pasa mucho flujo, hay momentos buenos, y no siempre se hace bien una buena gestión y pasa finalmente estos casos que también me ha tocado verlo, doctores que ya tienen varios años y no capitalizaron nada. Y no nada. Salir de ese círculo de deuda, de estrés, y es una lástima porque al final todos los que somos sui generis, por así decirlo, somos la generación valerosa junto con la que nos precede y la que nos sigue, que levanta Chile. Entonces, qué lástima que no estén estas herramientas como universales en los pensum de las carreras de salud. Increíble que sí. Bueno, justo hablando de este tema que es un poquito más crítico, va pero más hacia la autocrítica. En la parte donde, porque, bueno, hablamos de tu carrera que ha sido muy, muy buena, lograste escalar mucho, pero también se construye con muchas veces con errores. ¿Cómo gestionaste tus errores y aprendizaje? Y ahí, ¿cuál ha sido el error más caro y doloroso que te ha tocado gestionar? ¡Tarán! Mira, ¿sabes qué? Me la reflexioné y no es la primera vez que lo pienso. ¿Qué haría diferente? Bueno, ahí la invitación. Tengo, de hecho, en mi LinkedIn, tengo, de hecho, 3 posts. Me gusta mucho escribir, es mi carrera, po. Y ahí tengo que hubiera hecho diferente en estos 25 años. La verdad es que es una lista gigantesca de cosas que hubiera hecho mejor. Pero si tú me preguntas, y estoy muy feliz de poder decir esto, ¿te acuerdas la canción que dice es mi vida y la viví a mi manera? Me encanta, porque a la final lo que poderosamente rescato de estos 49 años casi que llevo es indulgencia. O como dicen por ahí, 37 más IVA. Más IVA. Mira. O 39 más IVA, I don't know. Pero indulgencia, porque sabes que todos los errores, absolutamente todos, y esto es un mensaje que quiero también dejar, todo lo que yo me equivoqué me trajo a donde estoy. Y es una bendición estar donde estoy. Bueno, malo, lindo, feo, es perfecto. El plan de Dios es perfecto. Así que indulgencia es mi mejor aprendizaje, es mi mayor regalo. Y si quieren ya algo más granular de cositas que hubiera hecho diferentes, están en LinkedIn. De verdad, ahí puse todo lo que diría, hubiera hecho esto, hubiera hecho esto otro. Pero ¿sabes qué? La única que voy a compartir es el ejemplo de la pelotita. Yo no pesco nada LinkedIn.
2 para mí. No, pero mira, ve y léelo y me dices qué opinas. Ya. ¿Sí? Pero cierro con esto, las pelotitas de cristal y de plástico. ¿Qué hubieras hecho diferente? Las pelotitas de cristal y de plástico. ¿Sabes la historia? No. Uf, mira, la familia, los amigos, las relaciones, los momentos gratos de aprender son las pelotitas de cristal. La pega, los cachos, etcétera, son las pelotitas de plástico. Y todos estamos así, tan. Malabares. ¿Cuál dejas caer? ¿La de plástico o la de cristal? La de plástico. Claro, nunca dejes caer la de cristal, es la familia. Nunca regresa. Ese minuto de guagua, recién nacido, 30 días. Cabrito chico, 3 años. Cabrito mediano, tienes 3 años más. Adolescente, tienes 3 años más y se acabó. Nunca dejes caer la pelotita de cristal. Qué lindo, yo creo que para todos los que nos están escuchando, la mayoría tienen un perfil profesional Sí. alto, saben que hay que ciertos sacrificios y ciertas cosas, y es una Sí. encrucijada que estamos constantemente. Sí. Sí, yo creo que es un tema que uno muchas veces lo dice, pero después hay que hacerlo. Y ahí se te empieza a ir la... Ese es el aprendizaje potente que yo puedo rescatar y que, ojo, a mí también me cuesta caleta. O sea, un emprendimiento es un tema que te absorbe 8 de la mañana, 8 de la noche, y buscar el balance es heavy, en especial si amas lo que haces. Ikigai. Sí, y que justo te iba a decir esa palabra, y sobre todo si te gusta, Exacto. la hora pasa... Así. Que heavy, para que todos estén reflexionando porque es una constante. Sí, Es una constante. absolutamente. Siguiente pregunta. Cuando debes tomar decisiones estratégicas, ¿te apoyas en mentores, en tus Sí. clientes médicos, en tu equipo, principalmente en tu intuición? ¿Qué juega ahí? A mí me encantan mucho los refranes y hay uno que dice: sumérgete en la sabiduría del equipo, ¿cachai? Y para mí es una máxima. Más allá, quien hace real marketing, ojo, que marketing no es el folletito, real marketing es un ciclo que dice insights, objetivos, estrategia, táctica, ejecución, medición, capital de conocimiento, y vuelve a empezar el ciclo de marketing. Y fíjate con qué empecé: insights. ¿Y quién te da insights? El equipo, el cliente. No, la fuerza de ventas que te dice cuáles son sus dolores, cuál es la objeción que tienen los médicos. Tienes que preguntar. Si tú no preguntas, no estás haciendo bien tu pega de marketing. Incluso más allá, si tú no preguntas, no estás haciendo bien tu pega de gerente. Porque ¿cómo tú vas a, gerente, planificar, organizar, dirigir, controlar, si no cachas qué está pasando? ¿Y cómo cachas qué está pasando? Preguntando. Marketing. Tienes que tener insights. Obvio, haces investigación de mercado, haces entrevistas en profundidad a tus médicos, haces preguntas, que haya speak up de tu equipo, que te digan: oye, JP, sorry, la estamos cagando con lo que estamos haciendo con tal producto. Tenemos que cambiar la estrategia. El competidor está haciendo esto. Tienes que preguntar. ¿Sí? Y también me apoyo en la sabiduría de mis jefes, mis colegas. Tengo la bendición de que hoy por hoy colegas de mi vida, queridísimos, vuelven a trabajar conmigo. Tengo esa suerte, esa bendición, más que suerte. Y mira esto, esto me lo enseñó Steve Jobs. No es que lo conocí, pero me lo enseñó, él no lo sabe, pero me lo enseñó, que en paz descanse. Que él en algún minuto decía: no tengas miedo a pedir ayuda, pide ayuda. ¿Qué te puede pasar? Que te digan que no, pide ayuda. Y él le valía callampa, él iba alto y él hablaba con el vicepresidente tal, pedía ayuda y lo pescaban. Entonces fíjate qué cómico, cuando yo emprendo, que a la final sí me meto a emprender, yo digo: voy a hacer mi plan de negocio con todo el marketing que hay acá, de 20 años casi, bueno, 15 en ese minuto, y hago mi plan de negocio y yo toco todas las puertas de todos mis jefes que en su minuto me parecían relevantes, me parecían tipos sólidos en su gestión. Y de patuda, me fui al jefe del jefe de mi jefe. Era vicepresidente de Novartis, tenía una región tan grande que nunca se ponía el sol. Te juro. Wow. Te juro. Y le dije, Carlos, disculpa,
es Mónica, ¿te acuerdas de mí? La de Venezuela y Chile. Ah, sí, la de trasplantes, ya me acordé del iPad, un proyecto que le encantó. Oye, Carlos, ¿sabes qué? Ya no estoy en Novartis, qué sé yo, y emprendí. ¿Te puedo pedir un favor? Necesito que destroces mi plan de negocios, sin compasión. Quiero que seas el más malulo de los malulos, porque si pasa tu prueba, va bien. Y fue así, o sea, le escribí, ojo, sin ninguna esperanza, y ya le escribí, y él me contestó, sí, me acuerdo de ti, y al tiro me dijo, tal día, tal hora me vas a presentar, y yo, ¡oh! Te juro, al vicepresidente de Novartis Mundial, o sea, cáchate. Disparaste bien arriba. Sí, po, y me fue bien y me adoptó, y ¿sabes qué? Me dijo, mira, esto me gusta, esto me encanta, esto sí quémalo, esto sí lo tienes que cambiar, taca, 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 hablamos en 3 meses. Y me adoptó. Entonces te juro que me envalentoné caleta, porque dije, pucha, o sea, ya sabes que ya pasó la prueba de fuego. Y me lo revisó él, me lo revisaron varios jefes más. Y entonces fui armando algo súper lindo. Como de ir validando este MVP. Claro. Y después, ya con la práctica, cada cliente que tuve, cada aprendizaje que tuve, fui Kaizen. Hay una cosa en Toyota que se llama Kaizen, que es mejora continua. ¿Ya? No tiene nada, no es de la NASA, es mejorar lo presente, reunirse a ver qué se puede mejorar. Y yo tengo, de hecho, en mis tarjetitas, uso Trello, y en mis tarjetitas hay una que se llama Kaizen. Y cuando nosotros como equipo vemos que hay un proceso que medio guapea, un proyecto que no nos salió tan bien, le hacemos Kaizen, a ver qué se pudo mejorar, qué se puede poner mejor, qué software, qué oportunidad de eficientarlo, cómo abordarlo mejor, y ahí participan nuestros medical, nuestra gente de cuentas, nuestra gente de diseño, nuestra gente de web, todos los equipos los que puedan aportan. Buenísimo. Oye, Mónica, y bueno, después de todo esto que yo creo que siempre es aprendizaje, tenemos una sección que es como ya de consejos, porque finalmente, así como tú pides experiencia, hay muchos que están partiendo y necesitan también escuchar un poquito de lo que te ha tocado ver y que te ha tocado ayudar desde tu vereda. ¿Qué consejo le darías a un doctor o doctora que quiere comenzar en medicina estética y no sabe cómo atraer pacientes? Que vengan las clases de trade. Ay, no, que ven, eso es lo primero. Las clases de o sea, de todas maneras, no, como que independiente que tengan a alguien contratado, yo creo que tienen que saber. Eso es. Sí, mira, hay, consejos muchos, definitivamente que se tomen a la tarea de estudiar un poquito de gerencia y de marketing, que siempre suma, pero más allá hay 7 drivers de crecimiento de una clínica, ¿no? Y de los 7 drivers, uno solo es a través de redes sociales. Y es una de las cosas que yo batallo fieramente, de que no se gasten todas las lucas en hacer campañas gigantes de redes sociales que ahora son tan caras, cuando pueden perfectamente cosechar su base de datos, sus clientes, sus pacientes que ya han venido. Uno pestañea y no se da cuenta, pasa 1 o 2 años y ya tienes una base de datos de unos 100, 200 pacientes. Y todos esos pacientes tienen hermanas, tienen primos, tienen amigos. Entonces, a la final, cuidar y regalonear mucho a esos pacientes para que regresen, y ojalá que cuando regresen traigan referidos, porque a la final el boca a boca en medicina estética manda, es súper importante, y va a ser mucho más leal ese paciente que viene referido o que regresa que un paciente X que conseguiste por redes sociales y que lo que te pregunta es, precio de toxina, la quiero a Luca. Y que estaba preguntándole como a 5 más en Exacto, Instagram. Y que viene para colmo lo que los médicos llaman un paciente manoseado, que es que tú no sabes qué se hizo, cómo se hizo, quién lo hizo, qué tiene puesto. Entonces al final es un paciente peligroso, porque tú entras a un plano y resulta que hay allí ya, no sé, adherencias, cualquier cosa, otras sustancias. Ojo ahí con los pacientes mercenarios, que van a leer la ficha ahí, un asterisco, algo más. Absolutamente. Para tener más cuidado. Oye, Mónica, ¿y algún libro, curso o experiencia que quieras como recomendar? Mira, soy mucho de leer antes que meterme a cursos, porque siento que a la velocidad que hay, cuesta que alguien que está, digamos, en foja cero de injerencia pueda en un curso salir así como, lo sé todo. Como que hay un proceso de masticarlo. Como Neo en Matrix, que decía, ya sé Kung Fu, eso es difícil. Wow. Entonces, sí, hay un librito viejito, pero se llama Gerente por primera vez. Fantástico, lo venden en LinkedIn. En LinkedIn no, en Amazon.
Gerente por primera vez. Gerente por primera vez. Y te enseña lo básico para que tú seas gerente y no metas la pata así de una. Y te empoderes en ser gerente. ¿Cachai? Ah, qué buena. Ese es fantástico. Después hay otro que se llama FYI latina. O sea, For Your Improvement. ¿Sí? Que es de... No me acuerdo, pero FYI es un libro un poco más caro, pero es fantástico porque te saca una radiografía de qué te falta, en qué estás al debe, próximo paso. Es fantástico, de verdad que sí. Qué buena. Yo lo amo. O sea, yo, de hecho, en mi plan de mejora personal y todas las veces que tuve supervisados en la industria, en Pharma, usé ese libro religiosamente para hacer plan de carrera. ¿Ya? Y de marketing, hay un libro fantástico de marketing para clínicas estéticas de Benito Novas. También se consigue en Amazon. Cuesta, porque ya no han sacado nuevas ediciones. Se parece que tú me lo regalaste. Sí. Estaba en inglés. Lo regalaba, pero sí, todo el rato porque es fantástico. Se llama marketing para clínicas... No. Clínicas estéticas, lo que dicen sus pacientes, de Benito Novas. Benito Novas. También fantástico el libro. Yo creo que con esos 3 vas al cielo. Sí, qué interesante lo que dijiste al principio, que de repente ya uno toma un curso y está la información y uno la ve pasar. Ya está. Y nos pasa, por ejemplo, yo creo que también te debe pasar a ti cuando hacemos un curso, los doctores que tienen un poco de experiencia, como que están en llamas, así como porque les hace sentido, porque ya tuvieron la vivencia y el error. Claro. Y los doctores que están recién partiendo, aterrorizados. Como que entre que les da terror, pero no le toman el peso, entonces como, sí lo notan. Sí. Pero no les genera la emocionalidad de alguien que ya lo vivió y es como, wow. Y quizás dicen, oye, esto es como, porque en la administración hay muchas cosas que tienden a ser como sentido común. Está bien ordenadito y todo, pero cuando no se cumple, cuando no viene la metodología, es harta la diferencia. No, y aparte que sabes que caes, tembló. Sabes que caes en una paradoja que es muy común, que es que haces un cursito de, no sé, de 8 horas y sientes que eres el superhombre del marketing, eso tampoco. Y pasa que empiezas a usar mal los conceptos y de repente te envalentonas a hacer cosas como que sientes, ya sé todo, y la verdad es que estás empezando. Entonces, fíjate, yo muchas veces me toca, como profe que soy, como ir un poquito haciendo damage control, ¿no? Corrigiendo para evitar algunos condoros, ¿cachai? Y a veces temas incluso de marketing digital que son delicados porque tienen una inversión por delante y digo, guacho, no, todavía no, o eso no es así, ojo, tienes que revisarlo más, tienes que aterrizar. Y ojo, me ha tocado incluso en empresas grandes, que yo digo, a ver, vuélvemelo a contar. ¿Qué te parece si antes hacemos esta otra cosa? Te juro. Así que ojo con eso, es mejor leer, estudiar, conocimiento incremental, antes de meterte uno de estos cursos de gurús que hay de 2 días que se llaman como bootcamp, que te dicen, sabes de aquí, sabes todo el marketing. Claro. No, por Dios, o sea, marketing lo estudias igual como una carrera, es fuerte. Por supuesto. Bueno, ahí está un poco este principio del conocimiento que mientras menos sé, siento que más, y que es como esto de la sabiduría del conocimiento te hace saber de que sabes cada vez menos. Cada vez sé más que no sé nada. Sí, cada vez sé que... Bueno, exactamente. Tú eres más buena para los dichos que yo. Bueno. Uy, me encantan los dichos, soy súper refranera. Yo los digo todo al revés. Te voy a mandar, sabes que tengo una lista de 5 años de refranes y los uso para meditar. ¿En serio? Mira. Ahí está, lo voy a cobrar. Bueno, quiero darte las gracias, Mónica, por este tiempo. Ya estaba viendo el reloj y estamos justo. Muy bien. Y muy contento de haberte tenido. Muchas gracias. No me canso de decirlo que siempre es un agrado. Ha sido una mentora. Cada vez que tengo una duda, Mónica me tira la oreja. Me ha dicho muchas veces que no. No lo hagas. Pero la verdad es que en caso mío, justo fue una de las preguntas que yo te hice a ti, pero es recurrir a personas que yo sé que tienen la sabiduría y la ética correcta. Y para mí, tú eres eso. Gracias. Así que muchas gracias. Para los doctores que nos están escuchando, tenemos la fortuna y el agrado de también tener a Mónica en alguno de los módulos de Tram Academy. Así que cuando salga un curso, tienen que anotarse. La verdad es que vuelan, así que no tienen que tener la oportunidad de poder captar algún curso, pero la verdad es que es conocimiento y experiencia pura. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu tiempo y muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Hasta la próxima. Emprende Medicina Estética, el podcast, junto a
Juan Pablo Villarroel. Disponible en Spotify y YouTube. Emprende Medicina Estética. El podcast.